que Dios nos agarre, porque si nosotros nos agarramos nos vamos a soltar. Es que se nos van las fuerzas, nosotros como humanos se nos van las fuerzas. Entonces mejor digamos al Señor, agárrame y no me sueltes. Amén. Entonces, así como estamos, vamos a darle el tiempo a nuestro pastor. A ver que a ver la enseñanza ahí, o sea, así que está bueno. Y es que así no necesita Así que, presentación ya. no, ya no necesita. Ya es el padre de Pero sí es nuestro pastor de acá, de acá la iglesia Torre Fuerte. Amén. Pastor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Bendiga tu vida, Amén. Marlon. Amén, amén. Bendiga la vida de Iván, Andrés, que siempre está aquí, Cristian, Carlos Medina, que nos acompaña esta noche. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. David, Te que bendiga. siempre ustedes disponen su corazón para llevar la palabra, porque esta es una forma de llevar la palabra del Señor. Y a mí me gustaría que tocáramos unos 10 minutos, un pequeño pensamiento sobre la fidelidad de Dios. Amén. Amén. Yo creo que nosotros entendemos, reconocemos y sabemos que nos ha tocado vivir un tiempo final. Amén. Un tiempo final en donde yo leí ayer que un volcán hizo erupción y hoy entró otro en erupción en Francia. Y todas estas cosas nos anuncian la venida del Señor. Así es. Entonces, Así es. nosotros tenemos que estar apercibidos, dijo Jesucristo, ¿verdad? Que entendiéramos las señales. El Señor Pablo nos exhorta de que nosotros no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche, porque nosotros somos hijos de la luz, Amén. ¿verdad? Ya no vivimos en ignorancia, sino vivimos en el conocimiento, ¿verdad? Del Hijo del Señor. Entonces, yo quisiera que habláramos de la fidelidad del Señor y quisiera que tocáramos ese tema en esta noche, porque nunca somos más salvos que cuando nosotros reconocemos Así es. que si estamos de pie es por la misericordia Amén. del Señor. Amén. Amén. Una persona me dijo a mí una vez, pastor, yo creo que no sirvo ni para pecar. Dije yo, nunca él ha estado más perdido que hoy. Sí. Porque por naturaleza nosotros fallamos, Ujú. por naturaleza nosotros pecamos. Recuerden que estamos en una naturaleza caída. Así Pero es. Pablo dijo, gracias doy al Señor por Jesucristo, ¿verdad? Ujú. Que Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Entonces, me gustaría leer un versículo, dos versículos, los dos que están en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Escucha lo que dice el escritor aquí. Por la misericordia de Jehová. ¿Por el qué? La misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, Amén. porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Qué impresionante resaltar esa virtud del Señor, ¿verdad? De que por sus misericordias, Amén. por la fidelidad del Señor, es que nosotros no hemos sido consumidos. Sí. Gracias, Y Señor. es motivo de exaltar al Señor y darle gracias, Gracias, Señor. cuando nosotros meditamos. Todo hombre de Dios y toda mujer de Dios que en cualquier momento se ha resbalado, porque seguro estoy yo que no ha habido hombre de Dios y mujer de Dios que pueda estar de pie hoy en día sin reconocer. Alguien tiene que bendecir el Amén. nombre del Amén. Señor. Lo bendecimos. Siento la presencia Gracias, de Gloria, Dios. gracias. Aleluya. Gracias, Sin Señor. reconocer al sublime y eterno, Amén. que ha sido por su misericordia y por su bondad que nosotros hoy en día podemos estar de pie. Amén. Hace 2 domingos vino una hermana, una amiga de mi familia, y me impactó algo. Me impactó la necesidad que traía aquella mujer, Andrés, pero me impactó más la fe con la que se acercó al maestro ese domingo en ese altar. Wow. No, sí, sí. Y yo meditaba en la fidelidad de Dios, que muchas veces nos descarriamos, queremos arrojar la toalla, queremos huir del propósito, pero el Señor siempre ha estado allí. Y esta mujer, esta hermana que no le hicimos el llamado y ella dijo, yo quiero recibir a Jesús, porque yo vine a eso, yo vine a buscar al Señor. Sí, me acuerdo. ¿Te recuerdas? Sí, me acuerdo, Y me impresionó la fidelidad del Señor para con ella, porque ella me daba testimonio que ella lo había intentado todo, y wow, y una enfermedad que la atormentaba por 11 años, y el doctor la había desahuciado, pero esa mañana
que ella vino aquí hace 2 domingos, ella me dijo, yo no tengo nada más a quien acudir, pero voy a acudir a Jesús. Wow. Y le decía, wow, eso es poderoso. Y le decía, Santo Dios está aquí. Amén. Mi mamá me contaba y me daba testimonio que ella le decía, no aguanto que se llegue el domingo, ese domingo, hace 2 domingos, Ajá. para yo llegar y entregarle mi vida a Jesús. Wow. Y le decía a ella, a mi madre, que mi mamá me daba testimonio de la condición de ella. Y que cuando ministramos sanidad y ministramos al pueblo, dice que ella le daba testimonio que cuando ella recibió a Jesús, hicimos la oración de fe y llamamos a los diáconos que oraran por ellas y las ungimos con aceite. Dice que ella sintió el poder de Dios, sintió algo tan caliente que recorría su cuerpo, y ella vino este domingo y me mostraba su cuerpo, ¿verdad? Las manos y la enfermedad prácticamente calcinada por el poder del Señor. Aleluya. Entonces Dios es poderoso. Dios es poder. Entonces Amén. yo meditaba en la Gloria a fidelidad del Señor, Amén. en la fidelidad del Señor. Gracias, Jesús. Dios no es como nosotros. Dios no piensa, Dios no actúa como nosotros. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros mismos como cristianos, ¿cuántos de nosotros hoy en día podemos identificarnos con este versículo? Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, Amén. porque nunca decayeron su misericordia. Así es. Amén. ¿Qué está diciendo el escritor? Que cada mañana que nosotros nos levantamos, las misericordias de ayer ya pasaron, fueron de ayer, pero cuando nos levantamos y Dios, Andrés, nos da la oportunidad de ver la luz de ese día, ya Dios ha renovado su misericordia para con nosotros. Amén. Wow, qué impresionante. David entendía esto. Amén. El salmista David entendía esto. Él da testimonio que en cierto momento se encontró en el pozo de la desesperación. Pero ¿qué dice David? Que Dios puso cántico nuevo en su boca. Que Dios lo puso sobre una roca. Amén. Wow, Amén. qué cosa más poderosa. Entonces, el escritor nos está enseñando aquí que uno de los atributos de Dios es su fidelidad. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es que su fidelidad, hermano, es para con nosotros a diariamente. Ahora, esto no implica que nosotros, ¿verdad?, vamos a ocupar la misericordia del Señor y vamos a abusar de la gracia del Señor. No, sino que tiene que haber un agradecimiento, Así es. una gratitud, ¿verdad? Y que cuando nosotros le fallamos al Señor, que reconozcamos nosotros la grandeza de Dios y que nunca nosotros podamos actuar como actuaban los fariseos. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Eran hipócritas. Eran hipócritas y tenían autojusticia, ¿verdad? Sí. ¿Recuerdan cuando Se estuvo el justificaban. publicano y el fariseo y Haciendo estaba oración. haciendo la oración? ¿Qué decía el fariseo? Gracias a Dios. Él decía, Por yo lo que ayuno, yo yo hago. oro, ¿verdad? Por sus esfuerzos, él se sentía justificado, pero el publicano no. El publicano se golpeaba y decía, Señor, hazme propicio a mi pecado. Y qué hermoso cuando nosotros podemos reconocer que si nosotros estamos de pie, es porque el Señor ha sido bueno para con nosotros. Amén. Y Amén. que sus misericordias nunca han decaído. El salmista dice que en el Salmo 23, que en algún momento de su vida él también se sentía en el valle de sombra de muerte. Así es. Pero ¿qué dice? Tu vara y tu callado. ¿Qué dice el salmista? Tu vara y tu callado me infunden aliento. Amén. Gloria a Dios. Wow, qué precioso es. Wow, qué lindo es. No solo sentir la presencia del Señor, sino reconocerlo y hacerlo Señor de nuestra vida, Amén. ¿verdad? Amén. Entender nosotros que la puerta de la gracia hoy en día sigue abierta para con nosotros. Amén. Y este versículo a mí me impresiona. Nosotros nunca seremos más salvos que cuando nosotros vamos de rodillas y reconocemos Así que ha sido la gracia del Señor, Amén. que ha sido la misericordia de Dios y que Dios ha extendido sobre nosotros Amén. su fidelidad, Así su es. misericordia, su bondad, Amén. y que cada mañana Es nuevo. son renovadas. Amén. Amén. Wow. Yo tengo un versículo acerca que habla de la fidelidad de Dios que está en 2 de Timoteo 2:13.
que Pablo le habla a Timoteo y le dice, si somos infieles, él permanece fiel. Amén. Pues no puede negarse a sí mismo. Porque es un atributo de Dios. Así es. Eso es amén. Eso, ¿Cómo? Una pregunta, ¿cómo pueden nuestros oyentes, nuestros seguidores llegar a ese punto, llegar a ese reconocimiento de entender que solamente por la gracia y la misericordia del Señor? Quizás algunos de nuestros oyentes tengan esa pregunta esta noche. Bueno, una excelente pregunta la que haces. Todo está en el reconocer la grandeza del Señor, en humillarnos ante la poderosa mano del Señor. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Amén. Cuando nosotros y a los oyentes que están, quizás habrán algunos que en este momento estarán pasando un desierto, estarán pasando una prueba y quizás le faltan las fuerzas. Sí. Tienen que recordar que no es con la fuerza de nosotros que nosotros podemos servirle y serle fiel al Señor. Constantemente nosotros tenemos que llevar nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. O sea, ¿qué nos dice esto? Señor, hermano o amigo que nos escucha, no importa en el lugar que tú te encuentres de tu vida, esa realidad no es tu verdad. Tu verdad es que hay una promesa del que el que comenzó por su fidelidad y por su misericordia, el que comenzó la buena obra, al que le plació, Carlos, comenzar una obra en nuestro corazón, no se le ha olvidado que esa obra no ha sido terminada. Alguien tiene que alabar a Dios en esta noche. Está siendo perfeccionada. O sea, diariamente Él está trabajando en nuestra vasija. Entonces no somos una vasija terminada, sino una vasija que está siendo trabajada y está en proceso y está siendo perfeccionada por el poder de Dios y no por el poder de nosotros, ¿verdad? Entonces, la pregunta que haces es excelente. Es simplemente ir a la presencia del Señor y reconocer, Señor, yo sé que yo no soy suficiente. Yo sé que yo no llego al estandarte que tú demandas en tu justicia, porque tú eres perfecto. Y nosotros no lo somos. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús y el sacrificio de Jesús, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor y nosotros reconocemos que somos pecadores, ¿verdad? Y que le fallamos al Señor, nosotros somos justificados en Jesús. Entonces, cuando el Padre nos ve a nosotros, ya no simplemente nos ve a nosotros, sino ve que nosotros hemos recibido el sacrificio del Señor en nuestra vida. Y eso nos declara justificado. Y justificado es que el Señor nos declara inocente, como lo original, inocente. O sea, el récord que había en contra de nosotros, la carta de enemistad que dice Pablo en Colosenses, es abolida por el poder del Señor. Que lo interrumpa. Entonces lo que quiere decir es de que cuando nosotros obedecemos a Jesús y nosotros nos humillamos ante Él, lo que entiendo es de que Dios nos ve a través de Jesús. Claro. Sí. Es como que estamos siendo filtrados. Amén. Pero porque nosotros estamos obedeciendo. Entonces esto significa de que si nosotros nos humillamos, si nosotros doblegamos y reconocemos que todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Jesús, entonces el Padre nos ve a nosotros a través de Jesús. Sí, a través del sacrificio. Somos Así justificados en Jesús. En otras palabras, el Señor toma nuestra naturaleza pecaminosa y nos da su santidad. Así es. Eso es lo poderoso del Evangelio. Por eso es por fe. No sé si alguien más tiene otra pregunta, porque hay otro versículo que leímos. Dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. O sea, cada mañana que el Señor nos permite despertar, amados, es motivo de darle gloria al Señor. Amén. Es motivo de darle alabanza al Señor, porque su fidelidad y su misericordia ya han sido nuevas para con nosotros. O sea que todo un proceso diario. Claro. Una pregunta, pastor, disculpe que lo interrumpa. ¿Será posible que aquellas personas que no conocen de Jesús, que no lo han recibido como su salvador personal, puede ser beneficiado por la fidelidad de Dios? Claro que sí. La Biblia dice que Dios hace salir el sol para los buenos y malos.
Hace descender la lluvia para los buenos, para los justos e injustos. O sea, todos nos beneficiamos de la benevolencia del Señor. Ahora, si vos me preguntás en el sentido de que yo como hijo de Dios tengo más privilegios que uno que no lo ha recibido, porque recuerda lo que la gente, muchas religiones enseñan que todos somos hijos de Dios, pero eso no es lo que la Biblia enseña. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos del Señor, hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, un ejemplo pequeño, Cristian, ¿verdad? Mi hijo en mi casa, vos vas a mi casa y vos querés agua o querés algo en la casa, vos tenés que pedir, ¿correcto? Pero mi hijo, porque es mi hijo, puede ir a la refri y tomar de lo mío, porque es de él. ¿Me estás entendiendo? El ejemplo, o sea, así es Dios con nosotros. Al nosotros venir al Señor, nosotros tenemos privilegios que el Señor, Dios ha preparado cosas grandes en su misericordia. Dios ha preparado cosas grandes para nosotros. Amén. Y nosotros podemos alcanzarla como hijos de Dios, porque hay promesa de parte de Dios para nosotros. Y la gente que no lo ha recibido todavía no, pero sí se benefician de la misericordia del Señor. Pero todavía están a tiempo para recibirlo. Claro, ellos esta noche pueden hacer una oración de fe. Ellos no necesitan ir a ninguna iglesia para recibir a Jesús. Ellos lo pueden hacer en su corazón. Ellos lo pueden hacer en este mismo instante. ¿Por qué? Porque desde que el velo se rasgó en el templo, ¿verdad? Dios nos abrió, el Señor Jesús nos abrió una brecha hacia el ¿cómo dice la palabra en Hebreos? Sí, al lugar santo, pero hacia el trono de gracia, ¿verdad? Él nos abrió una brecha y nosotros ahora podemos entrar en cualquier momento porque nosotros somos la iglesia del Señor. Donde quiera que esté, en cualquier otro, donde quiera. Sí, así es, pero volvamos a la fidelidad. O sea, ¿qué me puedes decir, Marlon, de la fidelidad? O sea, si nosotros nos sentamos y comenzamos a meditar sin hablar y comenzamos a reconocer, Andrés, la fidelidad de Dios para con nosotros, mira, te aseguro que se llenará de gozo tu corazón por las muchas veces que el Señor te ha guardado. Así es. Por las muchas veces que nosotros hemos querido huir y apartarnos del Señor, pero su fidelidad, alguien tiene que bendecir a Dios. Amén. Su Gloria a Dios. fidelidad, su misericordia. Muchas veces no hemos querido apartar del ministerio. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Muchas veces nos hemos desinflado como el globo, nos han pinchado, ¿verdad? Nos hemos desanimado, hasta por naturaleza nos desanimamos, aleluya. Y hemos estado, escúcheme bien esta noche, y hemos estado en lugares vulnerables. Así es. Pero la fidelidad de Dios ha estado alrededor de nosotros y nos ha guardado. Y el Señor sea exaltado por su fidelidad en medio de nosotros. Hablando acerca de eso, imagínate, dice que para nosotros un acta de decreto estaba ya firmada con un pacto con sangre. O sea, esa tenía que estar firmada con sangre para romperla, porque cuando Cristo vino y hizo su sacrificio, ya había un acta en contra de nosotros para que nosotros muriéramos. Imagínate, nosotros antes de nacer ya estábamos destinados a morir. O sea, no a morir físicamente, sino que por causa del pecado y hasta llegar hasta la muerte, pero viendo la fidelidad de Dios que envió a su Hijo y morir por nosotros, aunque no hubiéramos nacido, pero Él ya había pensado en nosotros que íbamos a nacer. Entonces, la fidelidad de Dios es infinitamente grande. Y lo más interesante es que Dios entregó a su único Hijo, no importando Así es. lo que iba a pasar. Imagínate, ¿qué padre va a entregar a su hijo para salvar a otro? Jesucristo dijo en cierta ocasión, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más Así es. el Padre, ¿verdad? Padre. Que es bueno, no nos dará su Espíritu Santo? Entonces, las personas, de verdad, tienen que venir a los pies de Cristo. Amén. Tienen que reconocer al Señor, porque es que la fidelidad del Señor, sus misericordias se renuevan. Él las ha extendido sobre nosotros. Por eso el salmista en el Salmo 103 le puede decir a su alma, bendice
Alma mía, Jehová. Así es. Oiga, ¿y qué le dice después? Y no se olvide olvide de ninguno de sus beneficios. Amén. ¿Qué más le dice? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ujú. Quien sana todas tus dolencias Y también. el que sacia. El que, Sacia. pero también le dice que rescata Del del hoyo tu tu vida. vida. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos rebalado? ¿Cuántas veces ¿Cuántas nosotros veces? nos hemos apartado? Y ha sido la gracia de Dios, Así es. la gracia de Dios la que ha cubierto nuestra vida, la misericordia, la fidelidad de Dios. Por eso que diariamente nosotros debemos de exaltar las virtudes del Señor, Amén. por lo que Él ha sido, por lo que Él es y por lo que Él será Así es. Pastor, en nuestra vida. aquí en nuestro canal de YouTube están preguntando y me parece muy interesante la pregunta que hacen. Dice, nuestra hermana Ángela Besa, dice, ¿cómo responder a la fidelidad de Dios? ¿Cómo responder a la fidelidad de Dios? Bueno, fácil. Nosotros humillando nuestro corazón delante del Señor, ¿recuerdan la historia de los leprosos? Sí, los 10. ¿Verdad? 10 De los 10 leprosos, leprosos. ¿Qué, sí. qué le pasó? Que 10 llegaron donde Jesús. ¿Verdad? Nomás uno, Y creo. Jesús tuvo compasión de los Él los envió al leprosos. sacerdote y eso era lo correcto que había que hacer porque el sacerdote era quien los iba a declarar Sanos, limpio, limpios. ¿verdad? Limpios. Entonces, pero hubo uno que al ir de camino hacia el sacerdote se dio cuenta que ya estaba. que había sido limpiado. Aleluya. Wow, ¿qué hizo ese? Se Se regresó. regresó. Volvió y Y- entonces podemos decir esta noche que vio la fidelidad del Señor de las palabras que él había dicho. Entonces, cada vez que nosotros vemos qué hacer con la fidelidad del Señor, exaltarlo Amén. por su fidelidad, Claro. adorar al Señor por su fidelidad, bendecir al Señor por su fidelidad, Así es. derramar nuestro corazón al Señor por su fidelidad, porque es su fidelidad la que hoy en día, y es un atributo del Señor que hoy nos tiene de Dios, la fidelidad del Señor. Vivir una vida agradecida. Así es, una vida de gratitud, un corazón humillado ante la presencia del Señor. Eso es una bendición, Igual- reconocerlo a Él. Igual como cuando Jesús le dijo a sus discípulos que el que en Juan que aparece, que dice, bueno, no sé muy bien la palabra, pero que le dice, el que me ama, mi palabra cumpliere. Entonces, por medio de la obediencia, nosotros podemos ser agradables delante de Dios. Así es, a través de la obediencia que nosotros Así es. podemos agradar al Señor. Amén. Amén. Ahora, yo diría que nosotros no podemos alardear mucho de nuestra fidelidad a Dios, pero sí de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Amén. Así es. ¿Cuántos dicen porque- amén? sí, porque- Porque nosotros somos siervos inútiles. Somos siervos inútiles y con un pensamiento fallamos. Pecamos. Con un pensamiento fallamos. Así es. Es fácil fallarle una al mirada Señor a veces. con una mirada. Entonces, Y dice que no hay hombre que viva y que no peque. Y, Sí. y cada segundo vivimos, cada respiro que nosotros damos, estamos viviendo. Bueno, antes de... No sé si tienes algo que decir, Dani. Sí, antes